Dentro del movimiento estudiantil, como en los últimos meses, se han hecho una gran cantidad de planteamientos de reformas constitucionales, y ustedes las pueden haber escuchado no solo del mundo universitario, sino también secundario. Algunos han dicho asamblea constituyente, por hartas partes, meramente una reforma del artículo 19 que contempla los derechos para que el Estado se haga cargo de la educación. Otros han dicho no, lo que necesitamos es disminuir los quórums. De hecho hay voces, pero principalmente académicas, porque este debate como que no es muy interesante, no es tan rock and rollero, entonces como son profes de derecho los que conversan sobre eso. Y en el fondo hubo una iniciativa de parte de los ambientalistas, sobre todo en la alquilía del conflicto de Hidroaicén, de plebiscitar el tema de la matriz energética chilena. Después surgieron los trabajadores del cobre, que también proponían que el mecanismo para renacionalizar fuera consultar al pueblo en forma vinculante a través de un plebiscito. Y nosotros tomamos eso como universitarios y decidimos organizar la iniciativa de la asamblea que se dio el día de ayer en la Casa Central. También lo invito a que vean la página web que se llama lamayoriadecide.cl. La última vez que revisé, como hace un día, iba como en las 8.000 firmas, yo no sé si iban más que eso, a la que han adherido como alta cantidad de sindicatos. De hecho nosotros estamos súper felices, ambientalistas y todo lo demás, bajo la siguiente tesis. Los movimientos sociales en Chile necesitan pasos previos antes de dar grandes saltos constitucionales, porque hoy día el tejido social en Chile está altamente descompuesto, y paralelamente los partidos tradicionales tienen una gran cantidad de militantes y de trabajo territorial, principalmente asociado al ganar cargos electorales. Y con esto me refiero a que hay 300 comunas en el país, hay 300 alcaldes, la mayoría concertacionistas o derechistas, y una gran cantidad de concejales que sirven de base del apoyo del trabajo de esos alcaldes. Y las asambleas constituyentes, en todas partes donde se han planteado, no suelen trabajar bajo la democracia directa de todo el pueblo, porque es como muy materialmente difícil juntar a los 16 millones de personas. Siempre funcionan bajo lógica mediada, o sea, eligen comisionados por territorio o por distrito. Nosotros creemos que haciendo ese análisis, porque estudiamos hartos casos constituyentes en Latinoamérica, nosotros necesitamos dar un trabajo para la creación de tejido social que sea capaz de disputar la posibilidad de ganar esos comisionados. Porque ofrecer una asamblea constituyente el día de hoy implica, tal como está la fuerza de los movimientos críticos antineoliberales y de toda característica, nos produce el miedo de replicar las correlaciones de fuerza institucional existentes en la Cámara, por ejemplo, y que se redacte nuevamente una constitución con premisas neoliberales, pero sin vicios de origen. Una forma de sanearlo absolutamente, como una forma menos flight de sanearlo, como sería la firma de Ricardo Lagos. Entonces nosotros queremos que esto permita como aumentar los campos de lo posible y proyectar procesos como el que sucedió en Colombia. Les voy a dar muy brevemente de esto, porque yo expuse ayer como sobre varios países. En Colombia, la Constitución Política de la República de Colombia data de 1992, la vigente. Ellos realizaron una asamblea constituyente para hacer eso, y esa asamblea constituyente tiene un origen autoconvocado de parte del movimiento estudiantil colombiano, que el 90 hizo una gran huelga general, como muy parecida a la nuestra. Bueno, y tiene un sistema diferente porque la mayoría de las universidades en Colombia son públicas, entonces como de organización más fuerte. Y ellos impulsaron la iniciativa de la séptima papeleta. En 1991, en marzo, hay elecciones parlamentarias en Colombia. Se eligen desde los parlamentarios nacionales, por departamento, hasta los concejales y los alcaldes. En el total eran 6 papeletas. Y el movimiento estudiantil colombiano, autogestionadamente, es decir, imprimen ellos mismos una séptima papeleta y la incluyen en la urna para que la gente se pronuncie bajo el lema de convocar o no asamblea constituyente, sí o no. Ese referéndum por desde cualquier parte era inválido porque no estaba dentro de la legitimidad de la Constitución colombiana. Sin embargo, alrededor de 2 millones de personas dicen que sí. Y los estudiantes van con eso a la Corte Suprema de Justicia y le dicen como, ¿qué opina usted de esto? Y la Corte Suprema de Justicia, que incluso en un país con guerra civil como y títere de Estados Unidos y todo lo demás, que es menos conservadora que la nuestra, reconoció el poder constituyente del pueblo como algo primario y existente en todo momento, y le dijo al Ejecutivo que tenía que consultar mediante un plebiscito vinculante la existencia o no de una asamblea constituyente. Entonces, eso fue en marzo. En mayo hay elecciones presidenciales y ahí se incluye una segunda papeleta, esta vez del servicio electoral en Colombia y todo lo demás. ¿Quiere usted o no una asamblea constituyente? Y gana por 85%. De ahí viene la Asamblea Constituyente de Colombia, quizás con una constitución que, de acuerdo, no es la maravilla y todo lo demás, porque Colombia tiene una hegemonía de derecha muy grande, pero que sin embargo logra varios avances sociales en Colombia, como derechos de las minorías indígenas y todo lo demás, principalmente porque ellos tenían un movimiento social vivo, entonces ellos hacen presión para eso. Oye, disculpa, el universo de votos que decían asamblea era dentro de qué población, de Colombia más o menos, de una población dentro de cuánto.
no lo investigué porque lo leí en un extracto de un paper que se presentaron en un congreso en mi facultad como hace 2 años, entonces no analicé el dato. Me dicen que en Colombia son más de 40 millones de personas, entonces mucha gente. Sí, por eso La lo preguntaba. consulta estudiantil fue súper limitada, fueron 2 millones de personas, algo así, porque no te contaban con el aparataje del Estado, imprimir los papeles y todo lo demás. La consulta que viene después es vinculante, y ahí gana por 85% del universo de votantes total. Entonces, la tesis nuestra es, se necesita levantar un paso intermedio. Necesitamos hoy día en un gobierno con muy baja legitimidad y una clase política con muy baja legitimidad, porque la Constitución tiene más desaprobación que la Alianza. Por favor, lean la DIMARC de los últimos tiempos, a pesar de que uno cree que, yo siempre creo que las encuestas tienen cierto nivel de distorsión, sirven para ver ciertas cosas, como que en Chile un 40% de la gente se siente opositora al gobierno, pero solo un 25% aprueba la concertación. Entonces como que estamos pasando por un cambio cultural donde ser opositor al gobierno no tiene correlato necesario con ser partidario de la coalición que institucionalmente tiene la oposición al poder. Es un fenómeno muy nuevo para nosotros, por lo menos en el último horizonte de tiempo, no sé si eso pasa antes. Entonces nosotros creemos que está abriendo el escenario para que la gente se sienta opositora y busque herramientas de poder para incidir, que no pasen por los partidos institucionales normales porque ya no confía en ellos. Entonces temas donde por ejemplo nosotros tenemos un 80% de aprobación, que son las demandas estudiantiles, pero no tenemos ninguna herramienta institucional de poder para impulsar eso. El gobierno tiene todas las herramientas institucionales de poder, pero tienen 30% de aprobación. Y un 80% de la gente creía que la BIN lo hacía mal y que la educación tiene 65% de reprobación en temas como el gobierno. Entonces estamos en una especie de trifulca que no se puede dirimir de alguna forma, porque nadie se puede imponer sobre el otro sin que quede la masa en barra. Nosotros creemos que, por ejemplo, licitarse un tema sobre la educación, donde nosotros podríamos ganar, son un presente importante para que después otros movimientos y otras reivindicaciones sociales puedan acceder a la misma herramienta. Por ejemplo, los trabajadores del cobre, por ejemplo, las minorías sexuales, por ejemplo, los ambientalistas, por ejemplo, los trabajadores, no del cobre, sino que, por ejemplo, los obreros industriales, por ejemplo, los trabajadores públicos. En la asamblea ayer como que una trabajadora me dijo que ella le encontraba muy interesante, por ejemplo, que se plebiscitara el derecho de los trabajadores públicos a tener huelga, porque ellos no tienen, ustedes lo saben, todas las huelgas de la ANEF en estricto rigor son ilegales, pero como ellos son un grupo de presión importante, hay un cierto nivel de tolerancia de parte del gobierno siempre a cuando ellos hacen huelga, pero los trabajadores públicos en Chile no pueden hacer huelga. Entonces, una serie de temas que el sistema no va a procesar por los intereses creados y por las trabas institucionales, que nosotros creemos que una vez convocada la gente, el despliegue territorial de los movimientos nos puede permitirlos ganar. Y eso puede permitir crear tejido social suficiente para que nosotros en nuestro horizonte de transformación podamos ver como real, no solo como lo que nosotros podríamos encontrar en un fetiche, sino que dentro de nuestro horizonte una cuestión real, posible, la asamblea constituyente en un plazo mediano. Yo expuse este taller como en la asamblea, como les contaba, había una gran cantidad de sindicatos, de organizaciones sociales del más diverso índole, desde fundaciones laborales hasta organismos ambientalistas. Ojalá ustedes puedan ir a la segunda asamblea y que vean en la página y estén pendientes de eso, porque nosotros estamos impulsando activamente esto, con todas las federaciones de estudiantes, con los secundarios, con mucha gente en verdad. Eso es lo que me pone muy feliz. Ojalá como que se involucren en el movimiento, porque ayer hubieron comisiones de trabajo donde ya salieron estrategias de difusión y de trabajo territorial para poder expandir todavía más esto y convertirlo en una reivindicación más ciudadana y popular, para que la demanda por una existencia de un plebiscito vinculante en Chile, para más materia, porque nosotros creemos que no tiene que ser un plebiscito ad hoc para resolver cada uno de los temas. Nosotros creemos que lo que hay que hacer... Voy a cerrar el punto y después voy a explicarle un poco en términos de técnica legislativa lo que nosotros en mi facultad estamos proponiendo con un grupo de profesores y de estudiantes.